Bueno, Joan, te voy a presentar, ¿vale? Muy bien, muy bien. E Joan Corbalan foi meu professor, constelador, trabalha em Barcelona e na América Latina, em vários lugares do mundo, com constelações organizacionais, empresariais, familiares. Ele é um coach experiencial sistêmico, que é uma metodologia que ele desenvolve e vem aplicando em muitas pessoas. Ele tem um método de trabalhar excepcional. É terapeuta gestáltico, é coaching de várias empresas da Espanha e atualmente nós começamos a trazê-lo para o Brasil. Ele veio primeira vez em 2018 e em 2019 para trabalhar temas de vocação, profissão e dinheiro relacionado às constelações. E mais recentemente nós lançamos o livro dele no Brasil, que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Nós estamos agora trabalhando na tradução, porque ele está em espanhol. Logo, logo esperamos que esse livro esteja no Brasil. É um livro único, porque trabalha com temas relacionados às novas formas da família moderna. Então, por exemplo, famílias que são dois pais, duas mães, adoções, a família quando o casal tem filhos do primeiro casamento, se casa novamente, tem novos filhos, enfim, são infinitas formas que ele traz a compreensão sistêmica. Esse livro é único no mundo, esse trabalho que ele faz. E nós esperamos trazer agora essa versão em português e logo, logo que ele venha falar mais para nós desse tema no Brasil. Bom, vamos a empezar entonces, Joan. Claro que sí, claro que sí. Joan está fazendo um trabalho na Espanha com uma comunidade virtual, com a equipe dele, onde ele tem todos os domingos a las A las 7 de la tarde de de España. Espanha, O sea, a las 2 de la tarde de Brasil. de Brasil. Então, todos os domingos às 14 horas, ele está nessa comunidade virtual, onde as pessoas levam as questões, ele vai respondendo ao vivo, ele tem convidados, então, e ele tem uma equipe de terapeutas que está ajudando essas pessoas, mas com um protocolo específico da pandemia. Então, ele está fazendo um trabalho de utilidade pública, não, Joan? É um trabalho Sí, para ajudar a gente a atravessar sí. este momento. Então, é um trabalho onde as pessoas estão sendo ajudadas para atravessar esse momento que nós, consteladores, nós consideramos que é um momento único, né? Bueno, Joan, entonces vamos a empezar. Algumas pessoas deixaram algumas perguntas no direct, mas se vocês quiserem, vocês podem colocar perguntas à medida que eu vou falando, que depois, no final, a gente vai tentar atender alguma pergunta. Muy bien. Então, bueno, sí. Joan, ahora en Brasil estamos en un momento de mucha dualidad, donde hay gente que todavía no se ha dado cuenta de que está pasando, que es muy grave, y hay gente que sí, que está isolada y todo. Pero estamos así en un momento que creo que un poco retrasados de vosotros en España. Bueno, ¿Qué te parece que te puedes decir para nosotros, que puede hablar un poco de este proceso de transformación en este momento, así que está pasando, que podría hablar un poquito? sí. ¿Quieres traducir lo que has dicho o empiezo ya? ¿Quieres traducir lo que has dicho? Sí, he traduzido um pouco a princípio. O que eu Muy bien. estou explicando para o João é que nós estamos no momento já atrasados em relação à Espanha, porque nós ainda estamos, a metade da população, ela considera grave a situação, a outra metade ainda não se deu conta, então nós estamos um país muito grande e as coisas ainda estão acontecendo bem diferente da Espanha. Vou pedir para o João explicar um pouco como está a Espanha. João, como está a Espanha agora Bueno, mesmo? nosotros digamos, estamos
de alguna manera lo que es el pico de la pandemia, lo que es el pico, la parte alta, ya la estamos bajando y estamos ya en toda Europa y España también, Italia y España, que son los más afectados, de alguna manera estamos ya rebajando bastante la situación, pero seguimos aislados y seguiremos aislados todavía bastante tiempo. Yo creo que se ha tomado un buen camino y eso ha evitado muchos más miles de muertos de los que hay, ¿de acuerdo? Pero la situación no es para nada fácil, la situación es compleja, difícil, ¿de acuerdo? Então, ele está dizendo que eles estão considerando que eles estão baixando, que já passou o pico da pandemia, que agora eles estão abaixando, mas que eles seguem isolados. E que essa foi a melhor decisão que eles fizeram para diminuir a mortalidade, que é muito alta na Europa, principalmente na Espanha e na Itália. Então, ele está dizendo que mesmo assim, não é um momento fácil. No. Vale. Me gustaría deciros cómo vemos desde aquí o cómo veo yo y vemos la mayoría de las personas que estamos en comunicación lo que está pasando en Brasil, ¿de acuerdo? Ele vai falar um pouco de como é a visão do pessoal da Espanha a respeito disso que o Brasil está vivendo, como eles estão olhando para isso. Muy bien, Joan. Esta tarde, pues yo estoy continuamente, me gusta ver qué dice la prensa internacional sobre Brasil, precisamente porque tengo un vínculo fuerte con vosotros, ¿no? Y esta tarde leía que las cifras reales que se empiezan a barajar de muertos en Brasil en este momento superan los 17.000 muertos, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, esto me recuerda mucho a lo que, pues, la actitud de Brasil me recuerda mucho a lo que pasó con Trump en Estados Unidos y en menor medida a lo que pasó con nuestro propio gobierno en España hace un mes y medio o un poco más, ¿no? En el cual se restaba importancia a la pandemia y se decía que no iba a ser grave para proteger la economía, ¿de acuerdo? Acompanhando, sim? Sí. Que eles estão acompanhando muito, e ele também, porque gosta muito do Brasil, ele acompanha muito a imprensa, e a visão que eles têm lá é que o que está acontecendo, ele olhou com 17.000 mortos no Brasil, e o que eles sentem de lá é o que está acontecendo mais ou menos com os Estados Unidos no começo, onde houve uma decisão de se priorizar, de se guardar a questão econômica, onde se olhou muito para a questão econômica. Sí, Joan, sigue. Y en España sucedió lo mismo en un momento determinado, más o menos hacia el mes de febrero y primeros días de marzo, y ese fue un error grave que es el que ha hecho que haya una diferencia, por ejemplo, tan importante entre los muertos que hay por ejemplo, en España o Italia o Francia, que no hicieron caso, y, por ejemplo, Alemania o Dinamarca u otros países de Europa que inmediatamente tomaron la decisión de cerrar todas las fronteras y de aislarse. Esa es la diferencia. Eso teniendo en cuenta que España es un país con 45 millones de habitantes, ¿de acuerdo? Comparado con Brasil, es una tontería. ¿Me explico? De país. Comparado com o Brasil, a Espanha é uma bobagem, 45 milhões de habitantes. Somos un estado pequeño de Brasil, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Bien, por tanto, el riesgo para Brasil es altísimo. O risco para o Brasil é altíssimo. Porque, con mucho respeto por vuestro presidente, muito respeito pelo presidente de vocês. O sea, mi visión es que, y la visión que tenemos desde aquí, es que este hombre
tiene una preocupación mayor por la economía que por las personas, ¿de acuerdo? A Y visão esto, que se tem do nosso presidente, com todo o respeito, ele está dizendo, é que a preocupação maior agora é com a economia do que com as pessoas. o sea, por ejemplo, países mucho más pobres y con una superpoblación como India, É. tomaron la decisión de confinar a la población, ¿de acuerdo? Y Brasil no lo ha hecho, igual que Estados Unidos. ¿Cuál es o lo que va a pasar en México? O sea, ¿qué va a suceder, digamos, con lugares tan superpoblados como es Brasil y evidentemente sin unas medidas realmente de confinamiento? Bien, yo lo tengo claro desde la experiencia vivida, viendo lo que ha hecho China, lo que han hecho todos los países que realmente han tenido una buena salida, ¿de acuerdo? Bien, no, si podéis, ya sé que a veces no es posible por los temas laborales o de trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchísima confusión con el tema de las mascarillas, los políticos dicen que no, que decían, aquí en España también lo decían, ahora ya no lo dicen, que bueno, pues que solamente protege si tú tienes el coronavirus a las otras personas. No. O sea, Tem uma hay que confusão com o tema de máscaras, que só protege algum tipo de pessoas. Ele está dizendo, não, as máscaras protegem. protegen si, o sea, lo que estamos haciendo en España, porque faltan mascarillas, es que la población está haciendo sus propias mascarillas. ¿Me explico? Sí, sí, está pasando también esto. Bien, Brasil haceos, se ha empezado. haced vuestras mascarillas con doble protección. Haced las mascarillas con doble protección. Si no tenéis la información, yo os envío la que se está haciendo aquí y funciona. Y también, digamos, buscad protección, digamos, de plástico fuera también, o tener gafas. Dejad aparte lo que diga el gobierno en este sentido, a menos que sea realmente, que realmente haya un cambio en su forma de hacer. Y tomad vuestras propias medidas de protección. Y si podéis aislaros, aislaros. Ese es el mejor camino. Ese es el Sí. mejor camino. Então, assim, claro, tem muita gente com tema laboral, tema de trabalho, que não tem como fazer isso, mas ele está sendo muito incisivo pela experiência que eles estão passando lá, de proteção. Inclusive, eles fazem agora as próprias máscaras, assim como nós iniciamos aqui no Brasil também. E ele está dizendo ele sugere, inclusive, de usar nos óculos e outros tipos de proteção para que o vírus não afete a corrente sanguínea. Então, assim, é o que ele fala, independente do que o governo falar, se ele não mudar de posicionamento, que cada pessoa da população possa ter essa consciência. Muy bien, Joan. Otro de los temas fundamentales son nuestros mayores. O sea, si alguien tiene a alguno de sus mayores en una residencia de ancianos, en un centro geriátrico o de ancianos, sacadlo, llevadlo a vuestra casa. Lo aisláis en casa, en vuestra casa, pero no en las residencias. Aquí están muriendo miles y miles y miles de ancianos en las residencias de ancianos, residencias de mucho nivel, que cuestan mucho dinero, no importa, están muriendo solos. Y esto es terrible, terrible. A questão dos nossos idosos, das pessoas mais velhas, dos nossos familiares que estão... Ele, inclusive, sugere que se tem pessoas que estão em residências, que a gente busque e traga para casa, para que eles fiquem isolados na nossa própria casa. Lá está acontecendo de muitos idosos morrerem nessas residências, inclusive residências maravilhosas, ótimas, que muitas pessoas estão morrendo sozinhas, isoladas nesses lugares. Bien. Por tanto, hay que ser proactivos, no esperar a que el gobierno diga, hacedlo vosotros. ¿Me explico? El gobierno que siga su camino, vosotros seguid el vuestro, que es el de la máxima protección. Es mejor protegerse antes y no tener que llorar después, que no esperar a que el gobierno sea honesto y diga la verdad. Sí.
Então, o que ele sugere é que a gente tome nossas próprias precauções, nosso próprio isolamento, independente da conduta que o governo, que os nossos políticos, né? Porque está tendo aí uma confusão política em Brasil. E então, independente do que está fazendo, que a gente possa se resguardar nesse momento. Y bueno, Joan, ¿y cómo qué experiencia acerca de estas pierdas y de este duelos y todo esto? Porque aquí en Brasil, claro, es un país pobre y la gente sí se preocupa mucho por este tema de perder dinero, la gente está muy desempleada y todo, es un país pobre. Y no sé, ¿qué te puedes decirnos en este momento como alguien así que conoce el tema sistémico y todo? Bien, lo primero que quería deciros es que este tema, ahora hemos hablado de la protección, pero ahora vamos a hablar de la oportunidad de transformación que nos trae el coronavirus y nos trae esta situación de dificultad a nuestra vida. Digamos, me gustaría hablar un poco de esto, ¿no? Nosotros, más allá de las dificultades propias de lo que significa sobrevivir con más o menos dificultad, o el hecho de que nos hayan tocado pérdidas desde el punto de vista familiar o de amigos o de lugares o de personas conocidas, las generaciones actuales no nos habíamos enfrentado a nivel universal, digamos, a un hecho tan grave. ¿Me explico? A un hecho tan que nos toque a todos, tan global, en negativo. Isso. Então, uma coisa é o que ele está falando, a gente se proteger. Então, esse é o primeiro tema que ele traz para nós, a proteção do vírus, realmente o isolamento. Aí agora ele está dizendo que a outra questão para a gente olhar são as oportunidades que toda essa crise nos traz, o tema do coronavírus. A nossa geração nunca passou por algo tão grave. Então, é isso que ele está colocando. Então, além das perdas que vamos ter, então existe aí algo para olhar, que é o que ele está colocando para nós. Vale. Bien, desde ahí, de esta situación en la que la vida nos pone delante de lo que yo llamo una gran ola, ¿no? O sea, nosotros... A vida está colocando a gente diante de uma grande onda. Es como que hasta ahora habíamos superado olas que eran medianas, ¿no? ¿De acuerdo? Nós já superamos ondas que eram menores e médias. Pero ahora, desde el punto de vista sistémico, la vida nos da la oportunidad de parecernos a nuestros ancestros, de poder tomar lo grande de los ancestros que están detrás nuestro, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, que fueron expertos en grandes olas. A vida agora traz para nós uma oportunidade de nos aproximarmos dos nossos ancestrais, aqueles que passaram por situações graves de muita crise. Então, isso nos aproxima deles, porque eles sim são expertos em temas de passar por crises como essa que nós estamos vivendo. Então, do ponto de vista sistêmico, nós estamos muito próximos agora de nossos antepassados. Portanto, digamos, hay una oportunidad de que esos egos que mantenemos todos en nuestras vidas en virtud de que nos sentíamos como en un lugar más o menos seguro, o controlado o dominado por nosotros y por la sociedad en la que estábamos, con todos nuestros problemas y con todas nuestras dificultades, mayores o menores, en virtud de cada persona y de cada familia, había un cierto control sobre todo esto, ¿no? Y en menos de un mes y medio, la vida ha dicho basta, ¿de acuerdo? Y nos pone en una situación en la que no solamente el ego de la sociedad y de las grandes egos de los estados, sino también nuestros egos personales y familiares se sienten golpeados, y esto es duro. Pero ¿cuál es la oportunidad? Hay una parte que tiene que ver con cuáles son las pérdidas, pero ¿cuáles serán las oportunidades? Y esto es lo que quiero abrir ahora.
está falando do ego, que nosso ego saiu da nossa zona de conforto. Então, até agora nós vivíamos muito controlados e confortáveis. E agora o que acontece é que essa pandemia tocou em algo muito importante, que foi o ego. Não só o ego individual, mas o ego dos estados, o ego dos países. Então, ele está olhando para isso e falando, bom, então agora qual é a oportunidade? ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que la muerte nos está rondando. O que Nos está está acontecendo rondando é la que muerte. a morte está rondando a gente. Sim, Nos sim. está acercando a las personas queridas, a nosotros mismos. Nuestra vulnerabilidad se abre, está completamente abierta. ¿De acuerdo? Nossa vulnerabilidade está completamente colocada. Está tocando a questão da morte de nossos queridos, a nossa, de pessoas conhecidas. E isso está nos rondando. Y esto nos pone también en posibilidad de contactar con la realidad, dejar de mentirnos, dejar de seguir mintiéndonos. Ah, E isso coloca a gente num lugar, uma oportunidade da gente parar de mentir para si mesmo. aquí empezamos a ver claramente qué es lo que realmente tiene valor y qué no tiene valor, qué tiene Podemos peso de começar, verdad y qué no tiene peso de verdad. podemos começar então a ver o que tem valor de verdade, o que pesa de verdade e o que não pesa de verdade. Y esto es la gran oportunidad. Es como si nos estuvieran quitando el velo, la máscara o la red que no nos permite ver verdaderamente la realidad tal y como es. E isso é uma oportunidade da gente tirar o nosso véu e a nossa máscara, que não permite ver a nossa realidade de verdade, tal como ela é. Y cuando la muerte se acerca a nosotros de un modo u otro, entonces nuestro corazón se abre, porque nuestro ego se esconde, se Então, tapa. quando a morte chega perto de nós, é que o nosso ego, o nosso coração se abre. Por tanto, aquí llega un momento en el que la realidad planetaria y el contexto de lo grande nos da una oportunidad vital, que es decir, bueno, ¿qué vas a hacer con tu vida a partir de ahora? O Ele está sea, chamando de oportunidade vital, que nos convida a pensar: bom, e agora? O que você vai fazer com a sua vida? si mañana deja de estar el coronavirus, ¿eh? Se amanhã acabar o coronavírus, ¿Volverás a lo mismo? você vai voltar para a vida do jeito que ela era antes? Esta es una buena pregunta para todos. Essa é uma boa pergunta para todos. Então, quando acabar o coronavírus, a nossa vida vai ser igual, a sua vida vai ser a mesma de antes? Bien. Y este sería las dos miradas. Por un lado, hay una mirada que tiene que ver con el miedo y con la pérdida. Y luego hay otra mirada que tiene que ver, digamos, con la posibilidad de reconocer la realidad y a partir de ahí cuál es la ganancia que puedo tener. ¿De acuerdo? Y esa ganancia no tiene que ver solo con las posibilidades que tienen que ver con lo laboral, con lo económico. No, 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 tiene que ver con muchísimas cosas. Pero mientras tanto, vais a tener que pasar por algunas fases que nosotros estamos pasando. Vais a tener que pasar por ahí. ¿Por qué? Porque el proceso de confinamiento y el proceso de pérdidas produce un montón de emociones que uno tiene que aprender a gestionar de alguna manera. Y me gustaría hablar un poco de esas diferentes etapas que necesitamos para transitar de alguna manera esas emociones difíciles. Então, esse é o momento de trânsito, porque é essa pergunta que está colocada para nós. O que nós vamos fazer com a nossa vida? Será o mesmo de antes do vírus? Bom, e aí ele coloca, além do medo e da perda que nós estamos vivendo, quais serão os ganhos? E que para que tenhamos ganhos, nós temos que passar por um processo, que é o que ele vai falar agora. Sim, Joana. Bien, entonces, digamos,
lo que nos pasa a todos nosotros en este momento, digamos, lo que está sucediendo que como estamos, yo llevo más o menos confinado 5 semanas, o sea, Lorena, desde que tú te fuiste de Barcelona, ¿vale? Eh, entonces, ha habido un proceso y este proceso que lo he compartido con mucha gente es muy parecido en la mayoría, ¿de acuerdo? Sim, ele está falando que eles estão passando por um momento lá anterior ao nosso aqui no Brasil, porque eles estão confinados desde que eu estive na Espanha. Eu estive lá com o João, estávamos num grupo de constelações. Então, isso nós estamos falando de 9 de março, 9, 8, por aí, que ele está dizendo que está mais de um mês confinado. Sim, João. Entonces, tenemos derecho y es normal que sintáis un montón de emociones diferentes y contradictorias, ¿de acuerdo? O É sea, normal que a gente sinta muitas emoções, muitas, e são contraditórias essas emoções que a gente sente nesse momento. por ejemplo, la sensación de miedo, la emoción del miedo, el pánico, la ansiedad, la frustración, el enfado, la rabia, el dolor, ¿eh? Todos esos, la angustia, el miedo al futuro, el no saber qué hacer con tu propio cuerpo, el no saber qué hacer con tu propia energía. ¿Eh? Todo esto forma parte del proceso que tenemos que vivir en este paso, porque lo que está sucediendo es que como el ego no puede controlar, como el ego no puede controlar, automáticamente aparecen las emociones de una forma más libre. Então, como o ego agora, nesse momento, ele não pode controlar essa situação, o que acontece é que as emoções vão aparecendo de forma mais livre. E aí aparece o medo, a angústia, o pânico, a ansiedade, o medo do que eu vou fazer com o meu corpo, o que vai acontecer com o meu corpo, o medo do futuro. Vale. Bien. Todas esas emociones que sentimos, no tenemos que entrar en lucha o en pelea con ellas desde el punto de vista de que no tenemos que tenerlas, de que tenemos que lograr que no estén, que tenemos que evitarlas. No, 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 no. Isso é No. importante, que é o que a gente aqui não está ensinando. O que ele está falando é muito importante. Então, o que ele fala é chave. Porque essas sensações que nós estamos agora lidando, todas essas, de pânico, a medo de perder dinheiro, medo do corpo, medo da doença, não há que lutar contra elas. Como muitas pessoas, muita gente fala assim, não sinta isso, fique calmo. Na verdade, ele está falando, ele está dando uma outra opção. Ele está dizendo, não podemos lutar contra essas emoções nesse momento. Tenemos que aceptar que todas esas emociones forman parte del proceso, y son etapas que tenemos que traspasar en este proceso. Igual que cuando hay una herida, esa herida duele o se puede infectar. Entonces, uno quiere no tener la herida, pero la herida está y duele, ¿de acuerdo? Bien. Por tanto, que alguien te diga que no tengas miedo o que no tengas pánico o que no tengas ansiedad, lo único que sirve es para que tengas más miedo, más pánico y más ansiedad. Então, essa coisa de falar assim, não sinta pânico, não sinta ansiedade, não sinta medo, a única coisa que serve é para você sentir mais medo e mais ansiedade. É a mesma coisa de você ter uma ferida e falar que você não tem a ferida. Então, é isso que ele está dizendo. Por tanto, lo que es clave no es hacerse propósitos, ¿de acuerdo? Não é, o que é chave nesse momento não é fazer propósitos. Sino hacer algo con nuestra energía, hacer algo con nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? De acordo. Mas o que ele está dizendo que a chave agora é fazer algo com essa energia que está vindo para nós, algo com o nosso corpo nesse momento. Por ejemplo, suponte que estás en un momento en que estás sintiendo mucho miedo, estás sintiendo mucho pánico, estás sintiendo... No sirve de nada que te pongas a querer tener pensamiento positivo. ¿Me explico? Não serve nada você, num momento de pânico, de medo, começar a pensar que você tem que ter pensamentos positivos. No, eso no sirve.
Lo que sirve es que hagas algo con esa energía que estás teniendo en el cuerpo. Entonces, puedes hacer lo siguiente. Por ejemplo, el cuerpo, o sea, reacciona inmediatamente, digamos, como los animales, reacciona normalmente a las extremidades. Cuando tenemos miedo o cuando tenemos pánico o cuando tenemos angustia, digamos, un animal lo que hace inmediatamente es ponerse alerta y va a las extremidades, a los brazos y a las piernas. La energía va ahí. Entonces, si tú te quedas ahí, cada vez estás peor. Sin embargo, si te levantas y empiezas a mover los brazos, a mover las piernas, a moverte, ¿de acuerdo? A hacer movimientos con tu cuerpo, verás cómo te sientes mejor. Por ejemplo, pon música, música africana, música brasileña y muévete, muévete, mueve las extremidades. ¿De acuerdo? No te quedes en estar queriendo hacer algo con tu mente. No, no. Mueve, baila, danza, grita. Haz lo que tengas que hacer cuando estés en tu casa. ¿Vale? Haz el amor, lo que quieras. Pero haz algo con el cuerpo. Haz algo con el cuerpo. No te quedes en otro sitio. Não te queres em la mente. O que ele está falando é muito legal, porque assim, quando vem essas emoções todas, nosso corpo funciona igual os animais. Nossa energia fica toda nas extremidades do corpo. Então não vai resolver muito se a gente for para a mente. Por isso ele levantou e ele fez todo esse movimento dizendo, nós precisamos mexer no corpo nesse momento, porque a mente não vai resolver. Então é através do corpo. Ele está chamando para que nós olhemos para o corpo. Ele está dizendo para a gente dançar, para colocar música, seja o que for. Por ejemplo, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con usar tu cuerpo. Esa es la clave. Usar o corpo, essa é a chave. O sea, en todas sus modalidades. Movimiento, cocinar, abrazar, tocar, hacer cosquillas a tus seres queridos. Não negar a emoção, isso mesmo, Pedro. Sí, sí, vale, João. El ¿Sí? cuerpo. Sí, esto es lo fundamental, porque inevitablemente vamos a pasar por estas etapas que os voy a explicar. Son inevitables, hay que traspasarlas, hay que transitarlas, ¿de acuerdo? Y os voy a hablar una por una de ellas, ¿vale? Então ele vai falar uma por uma das fases que nosso corpo, nossa vida está passando nesse momento. La primera etapa, en el momento en que aparece toda esta situación, y es natural y normal, es que lo que aparece es el miedo. Y ese miedo se abre a la mayoría de los aspectos de nuestra vida. La economía, la pareja, la salud, todos los aspectos de nuestra familia. Primeiro é o medo, a respeito de todas as áreas da nossa vida, nossa saúde, nossas finanças, nossos relacionamentos, casamento, namoro, solteiro. Sí, bien. Posteriormente lo que llega es un sentimiento muy fuerte de frustración. Sí. O sea, como una sensación de una gran frustración, como si te hubieran cortado las alas. Sim, então ele está dizendo que depois do medo é que vem uma forte sentimento de frustração, como se tivessem cortado as nossas asas. Y esa frustración produce enfado. Esa es la siguiente fase. Cuando la persona puede ya ir superando un poco la frustración, entonces entra en el enfado. Es una fase muy normal. Yo la tuve que pasar como todo hijo de vecino. ¿Vale? Então, depois dessa frustração que surge em nós, é um sentimento de chateação muito forte, porque a gente fica muito incomodado e muito incômodo. E ele falou que ele teve que passar por isso e todos nós vamos passar por isso. Hay personas que pasan más rápido y personas que necesitan más tiempo. Pero, finalmente, la forma de salir del enfado es conectando con la rabia. Ser capaces de poder sacar esa rabia que está en el cuerpo de diferentes formas, ¿vale? Entonces, no huir de que uno se siente realmente, pues, esa situación de sentirse contrariado lo lleva a la rabia. No, no, sientes rabia, sácala, no contra otro. ¿Me explico? Es
tenemos derecho a nuestra rabia, claro que sí, pero no a utilizar esa rabia, digamos, como un arma arrojadiza contra otro. Exatamente. Então, o que ele está falando é que nós vamos acessar a raiva junto com essa frustração. E que ele está dizendo que a raiva tem que vir, nós temos que acessar a raiva, ela é um sentimento importante. Não contra o outro, nós devemos dirigir nossa raiva não contra o outro. Nós devemos fazer a leitura dessa raiva. Sim. Y desde ahí, desde ese lugar, posteriormente lo que sucede es que vamos a ir conectando, digamos, cuando seamos capaces de sacar toda esta parte, de llegar a este punto de la rabia, posteriormente conectaremos con el dolor, con la pérdida. Empezaremos a conectar con la pérdida, con el dolor, ese dolor de saber que parece que ya no volverá a ser como era, que tenemos que aceptar que va a haber pérdidas. Unos perderemos más y otros perderemos menos, pero todo vamos a perder. Y eso significa duelo, significa dolor. Então, o que ele está falando é que depois que a gente aceita essa raiva, a gente é capaz de acessar a dor de estar vivendo esse momento. E a dor, ele está chamando até de luto, porque a dor de perder, uns vão perder mais, outros vão perder menos, mas todos nós vamos perder algo. Desde ahí, no es lo mismo estar en el dolor y estar ahí que entrar en una dinámica en la que de alguna manera la persona empieza ya a tomar un camino de salida. Y el primer síntoma a nivel sistémico de la salida de ese espacio de duelo permanente o de dolor permanente es que la persona empieza a sentir que algo de sí se está resignando, se está rindiendo. Muy bien. Bom, depois desse processo, então, é que a pessoa pode começar, depois de estar nesse processo de dor e de luto e de perda, ela entra, então, num processo de resignação. Resignação, Joana. De resignación, de rendirse a la realidad. E se render à realidade que está colocada. Ese proceso de resignación todavía es un proceso en el que la persona todavía está en manos de lo grande, de lo que está sucediendo. Aún no se ha puesto en acción, ¿vale? Isso. Esse processo de resignação significa que nós nos colocamos nas mãos de algo maior que nós, disso que está acontecendo. Então, nós nos resignamos que algo maior está sendo colocado para nós. Nós estamos nas mãos de outros, de algo maior, do ponto de vista sistêmico. Por tanto, o sea, el siguiente paso, el paso definitivo, es cuando la persona es capaz de dar un paso adelante y tomar la aceptación, la decisión de aceptar con profundidad que desde esa pérdida, desde esos lugares de pérdida, toma un camino activo, empieza a transformarse y a decir qué hay de bueno y de sano para mi existencia y para la existencia de los míos y de la humanidad en este movimiento del coronavirus. Então, após todas essas etapas, então, no final de se resignar e aceitar que algo maior está sendo colocado, então nós podemos entrar no movimento de aceitação e assentimento, que é aquilo que a vida pode trazer para nós mais além das perdas, né? Aquém das perdas, independente das perdas, o que a vida vai nos trazer com todo esse tema que está sendo colocado no mundo. Y desde ahí todavía hay un último paso que e ainda tem um último passo, não é só ele, tem mais alguma coisa que ele vai falar. Que es un paso que posiblemente solo podremos dar de una forma potente cuando todo esto pase. A gente só pode dar esse último passo de uma forma que ele está chamando potente se a gente der esse último passo que ele vai falar. Que es poder conectar con eso que Bert Hellinger decía y llamaba el asentimiento, ¿no? Asentir con la realidad.
se nós conseguirmos conectarmos com algo que o Bert Hellinger falava, que é o assentimento. El asentimiento es mucho más que la resignación y mucho más que la aceptación. Significa lo que sucede tal y como sucede, lo tomo plenamente y estoy de acuerdo con ello. Isso significa muito mais do que aceitar, assentir, mais do que se resignar. Significa eu tomo plenamente isso que está acontecendo. É o tomar que o Hellinger fala. Sí, Joan, muy bien. Y este asentimiento, esta entrega, significa ser capaces de tomar el nuevo presente y el nuevo futuro que nos llega. ¿De acuerdo? Un nuevo presente que ya es distinto completamente al que teníamos, que nos ha cambiado de arriba abajo, nos ha transformado de arriba abajo. Hay una pregunta aquí muy importante porque la gente se confunde. Mónica está preguntando que estar de acuerdo es lo mismo que aceptar, concordar é o mesmo que aceitar. No. Tem uma pergunta aqui da Mônica e ele está dizendo no, que no. No. O sea, digamos, concordar, o sea, de alguna manera estar de acuerdo, decir estoy de acuerdo con esto, no es lo mismo que aceptar. Porque yo puedo estar de acuerdo porque me resigno a la situación, pero no estoy haciendo nada todavía. La aceptación es un proceso en el cual uno toma la acción. Deja de estar en un lugar pasivo y entra en la acción. Eso es aceptación. Estar de acuerdo no es lo mismo. Estar de acuerdo es como estoy aquí mirando, estoy de acuerdo y no hago nada, ¿no? Sí. Es más resignación estar de acuerdo. Sí. Es más estado de resignación. Y hay una otra pregunta de Luciane que dice, ¿se puedo tomar sin estar de acuerdo? ¿Se puedo tomar sin estar de acuerdo? ¿Sin concordar? ¿Es posible? No. Yo creo que ese es un proceso. Ese es un proceso. O sea, la persona podrá estar de acuerdo más o menos con diferentes cosas, pero hay un proceso que tiene que ver con el acuerdo interno, con lo que está sucediendo fuera, que significa lo puedo ir tomando. Y algunos lo harán con más tiempo y otros con menos tiempo. Pero, de alguna manera, eso depende del proceso que cada uno va a vivir. Pero es inevitable, todos estamos pasando por ahí. Los estados, las empresas, las personas, las familias, todos estamos passando por aí. Sim. Então ele está dizendo que esse aceitar é mais você se conectar com essas perdas que todos nós inevitavelmente vamos passar. E não é você ficar parado. Então, isso que ele está colocando. Quando a gente assente esse movimento de assentimento, né? Que é um movimento assim de humildade, não João? Assentir, sim, que somos menores. Então, isso nos dá uma potência para a ação. Do que é que vamos fazer com o presente que vai vir, com o futuro novo que vai chegar. ¿Cuál es la gran dificultad de la lucha que hay, digamos, para llegar para ir de alguna manera sintiéndose más tranquilos? Tiene que ver con la lucha por no pagar el precio. Este es el problema. Sí. El problema consiste en que todo el mundo está queriendo no pagar el precio de lo que está pasando aquí. Ni los estados, ni las personas, ni las familias. Todo el mundo está agarrándose a lo que tenía desde todos puntos de vista, creyendo que cuando esto pase, pues lo podrá retener. Pero esto no va a ser así. No va a ser así. O que é mais difícil é essa luta que nós temos de que nós não vamos perder nada. Uma luta que nós nos colocamos individualmente, e também os estados, e também os países. Então, isso não é interessante nesse momento, porque nós precisamos acessar essa perda. Tenemos que aceptar que vamos a perder. No sabemos qué o cuánto, ¿de acuerdo?
Não sabemos o que nós vamos perder ou quanto vamos perder, mas temos que aceitar a perda deste momento. Pero hay que aceptar la pérdida porque este es el momento de perder. ¿De acuerdo? Interessante. Por que nós temos que aceitar a perda? Porque este momento é um momento de perda, é um momento de perder. Y siempre que nos toca perder, es importante que nos preguntemos qué nos tocará luego ganar. Toda vez que isso acontece conosco, que há uma perda para nós, seja ela qual for, nós também precisamos perguntar. Se a gente aceita, então nós somos capazes de perguntar. Então, o que é que nós vamos ganhar com isso? Pero si tú ahora, digamos, te sitúas en una posición de no quiero perder, no quiero perder, no quiero perder, no quiero perder, tu sufrimiento y tu dolor y tu dificultad se aumentará de un modo fuerte. E se você ficar nesse movimento de não quero perder, não vou perder nada, não vou ser afetado, a sua dor vai aumentar. Es importante que aceptemos que nosotros, con nuestra inteligencia, intentaremos, digamos, perder lo menos posible. Y eso es plenamente humano. ¿De acuerdo? Y perfecto. Que é plenamente humano que nós vamos tentar, claro, perder o menos possível. Sim. Pero, Isso sim. pero creer que no vamos a perder es imposible. Ya estamos perdiendo. Sí. Bien. A partir de ahí, si entramos en este lugar de asentimiento con la realidad, se abre una posibilidad nueva, que es ¿qué voy a hacer de nuevo con mi existencia? Porque puedo ver aquello que estaba haciendo con mi vida cuando no la valoraba o la valoraba muy poco. É muito lindo. Esperar que tenho que traduzir isso. O que, então, depois que a gente aceitar todo esse processo, a pergunta que ele faz é: o que eu vou fazer de novo da minha existência? Esta é a pergunta que eu vou fazer de novo em minha existência. Exactamente. Porque, sin duda, la oportunidad de transformación es única. Nosotros, los seres humanos, somos muy vagos. Vagos, ¿cómo se dice en brasileño? ¿Sabes lo que es la palabra vagos? No. Somos poco trabajadores. Pero somos perezosos. Perezosos. Somos perezosos. ¿De acuerdo? Entonces, que nós, naturalmente, seres humanos, a gente é um pouco preguiçoso. Exacto. Y ahora ha venido la vida y ha dicho pam, 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 y nos está despertando a todos. Isso, superficial, isso mesmo. E agora a vida pegou e bateu na gente, fez assim, né? E falou assim, agora acordem, acordem. Bien. Todo eso que estabas, digamos, posponiendo para el futuro en tu vida, ¿de acuerdo? Digamos, bueno, ya lo haré más tarde. Bueno, pues no voy a ver a esa persona que amo y que quisiera decirle que la quiero, pero no se lo digo porque ya se lo diré el año que viene o ya se lo diré el mes que viene, ¿de acuerdo? O soy una infeliz en lo que estoy viviendo y no quiero seguir así y no lo hago porque, bueno, todo eso que estás posponiendo, procrastinando, como decimos aquí, significa que ahora la vida te dice, es posible que mueras mañana. Wow. O dentro de un mes. Tudo que você procrastinou na sua vida, que você falou, não, o ano que vem eu vou fazer, ou então depois eu vou encontrar essa pessoa e dizer que eu gosto dela, ou então esse plano que eu tenho na minha vida, vou colocar ele lá, vou fazer lá no futuro, pois a vida está colocando para você. Pode ser que você morra. Esta es la gran oportunidad. Este es el gran regalo. E esse é o grande presente que ele está dizendo. Y ese regalo está en tus manos, no en manos de nadie. Y tú me dirás, no, porque no me puedo mover de mi casa, porque, bueno, tal vez porque no te puedes mover de tu casa. Tal vez porque no puedes huir
puedes de alguna manera a lo mejor mirar a la cara a tu pareja a la que no mirabas, ¿de acuerdo? O mirar a tus hijos a los que no tenías tiempo de mirar, ¿de acuerdo? O darte espacio a ti misma a la que no te dabas tiempo. Poder estar contigo algunas horas. Al final, es verdad que una experiencia que estamos teniendo en España con el confinamiento. La Sí. gente tenía muy... Si quieres traducir, me dices, ¿eh? Traduce. Sim, creio que está bem compreendido, pero que está ele está chamando a atenção porque a gente pode arrumar um monte de desculpa porque a gente não pode sair de casa e não vou fazer isso porque eu não posso sair de casa. Mas a vida está te colocando agora num lugar para você olhar para o seu filho, olhar para o seu marido, olhar para dentro de você, para quem você não tinha nem tempo de olhar, que era você mesma. Sim, Joana. Una de las cosas que está diciendo la gente en las redes en España y en Italia es que la gente se está dando cuenta de que vive con muy poco dinero, ¿me explico? O Sim, sea, sim. es impresionante, ¿no? O sea, la gente dice, pero qué poco hace falta para vivir. Y es verdad. O sea, Ele está dizendo que está acontecendo um fenômeno na Espanha e na Itália, que eles estão observando assim, nós precisamos de tão pouco dinheiro para viver. Nós não precisamos muito. o sea, estamos continuamente, de alguna manera, viviendo en una sociedad en la cual verdaderamente gastamos lo que no tiene valor para nosotros, ¿no? O sea, es una cuestión que tiene precio pero no tiene valor. Entonces, esta crisis nos muestra realmente lo que tiene valor. Y ese es una oportunidad también importante de ganar. Darte cuenta de que puedes vivir con mucho menos. ¿Qué oportunidades pueden abrirse en tu vida si tú te das cuenta que puedes ver lo que tiene valor y no tanto lo que tiene precio? O sea, Que olvidarte más. oportunidades você pode ter na sua vida se você olhar agora para o que tem valor na tua vida e não aquilo que tem um preço? Porque el precio nos lleva a un lugar que tiene que ver con el ego. En Porque cambio, el valor nos lleva a un lugar que tiene que ver con nuestro ser feliz, más o menos felices en la vida, ¿vale? Então, o valor nos leva ao que faz a gente realmente feliz na vida. E o preço das coisas nos leva para o ego. Sim. Bien, por tanto, digamos, me gustaría deciros que la posibilidad de que las cosas se transformen, digamos, hay una parte que está en vuestra mano, en tu mano, tú puedes... Tem uma parte que está na nossa mão, né, dessa transformação. Tem uma que parte... tú puedes ir, tener de alguna manera la actitud del salmón, ir río arriba y darte de piñas con las rocas y con el agua hacia arriba, como si fueras un salmón. Essa parte que está na sua mão, você pode, de repente, se você quiser escolher fazer igual os salmões, correr contra a correnteza do rio e bater com as pedras. Y contra lo que está aconteciendo, contra la corrienteza. Y por lo tanto, pues pasarlo muy mal porque no eres un salmón, ¿de acuerdo? Entonces, va a estar muy mal. Entonces, esa es una posibilidad, esa es una actitud, ¿de acuerdo? Y otra es la de soltarte porque el proceso de transformación va a ser río abajo, no río arriba. Ou então você pode soltar você e ir de acordo com o que a correnteza está te levando, porque o processo de transformação está indo a favor da correnteza. No va a ser posible, por ejemplo, hablando de temas que tienen que ver con la vocación, con la profesión, con el dinero, con los trabajos, muchas profesiones, muchas vocaciones que están hoy en día van a transformarse sí o sí. ¿Por qué? Porque las empresas, los sistemas sociales, los sistemas laborales no van a mantenerse exactamente como son.
esse relacionado à profissão e vocação, ele está falando especificamente, vai ter profissões que vão transformar sim ou sim, de qualquer forma, porque as empresas já não vão funcionar da mesma forma. Por tanto, las empresas que tengan y los estados, este es el gran regalo que llega. Esse é o grande presente. O sea, hay un cambio de paradigma. Las empresas, los estados y los profesionales que sigan creyendo que primero está el dinero y luego las personas, esos no están en conexión con el nuevo paradigma del planeta, en lo que está sucediendo. Y por lo tanto, no les irá bien. Les irá bien un tiempo, pero eso que ganen se perderá luego rápidamente. ¿De acuerdo? O sea, es el momento de alinearse completamente con el movimiento del planeta, que es un movimiento de sanación. Então, ele está chamando a atenção porque agora, inclusive as empresas que não se alinharem com esse novo paradigma que está sendo colocado por essa crise, que é o dinheiro não vai vir à frente, mas sim as pessoas, ele chama a atenção porque agora nós estamos entrando num momento de cura do planeta. Muy fuerte esto. Es así de claro. Quiero daros un dato. Acordaos que a principio de año estábamos en la cumbre del clima en Madrid, la que se tenía que hacer en Chile, ¿de acuerdo? Y no hubo forma de llegar a un acuerdo para que, digamos, las emisiones de carbono tuvieran la posibilidad de reducirse, ¿verdad? No hubo forma. ¿Puedes traducir? Sim, ele está lembrando a gente que no começo do ano estava tendo uma convenção sobre a discussão do processo climático, da mudança climática no mundo, e não conseguiram entrar num acordo para favorecer o planeta. Bien. Sí. ¿Qué ha sucedido? E o que aconteceu? Pues que en un mes y medio se ha reducido la contaminación en el mundo como nunca en el siglo XIX y XX. ¿Me explico? Dentro de mês e meio, o que aconteceu então? Por causa disso que aconteceu, a contaminação do ar diminuiu como nunca havia acontecido no século XIX e no século XX. O Instagram, ele corta quando a gente faz 1 hora. Então, ele cortou, ele cortou a live, quando dá 1 hora, ela corta. Então, perfecto. Agora... Perfecto. Sí, sí. No, no hay problema, ¿no? Si queremos, podemos hablar un rato más. Por mí no hay ningún tipo de problema, ¿eh? No, vamos a concluir. La gente está... bom, nós estamos falando há 1 hora com o João. Ele estava falando desse processo todo que nós estamos falando. E agora nós vamos tentar concluir o que ele estava falando. Muy bien. Se alguém quer fazer alguma pergunta, façam agora para a gente já ir terminando a nossa conversa. Muy bien, Joan. Vamos a ver qué podemos ahora concluir de todo esto. Y he dejado abierto también si acaso alguien quiere hacer una pregunta. Pero puede seguir. Estaba hablando de la sanación del planeta y todo. Bueno, diciendo esto que de alguna manera pues que esto es una oportunidad para todos. Y de alguna manera quien no se sitúe en esa percepción del cambio de paradigma, simplemente saltará de un trabajo, saltará de una forma de trabajar, se tiene que transformar. La forma no puede seguir siendo primero el dinero y luego las personas. Es al revés. Primero las personas y luego el dinero. Y el dinero está bien, no pasa nada, maravilloso, pero primero las personas, primero hay que ponerse al servicio y luego el dinero viene detrás. ¿De acuerdo? Y esto las empresas también tienen que verlo y los estados también. Si los estados no hacen esto, las poblaciones no lo sostendrán, no lo podrán sostener. ¿De acuerdo? Bueno, un momento entonces, muy importante esto.
Então ele está dizendo que o seguinte, se a gente, o que é a correnteza agora? Que a gente tem que seguir a correnteza do que o planeta nos pede. Significa que não vai estar o dinheiro à frente, sim as pessoas vão ser mais importantes do que o dinheiro. Ele está dizendo, o dinheiro é bom, sim, o dinheiro é maravilhoso, mas há também as empresas e as pessoas que não colocarem agora a questão de valorizar o ser humano, elas não vão funcionar, elas vão estar indo contra o paradigma que está sendo pedido pelo planeta. Así es. Y bueno, yo pienso que es una oportunidad grande y bueno, os animo a que si queréis seguir viendo un poco lo que estamos haciendo con todo esto, ¿eh? Simplemente os podéis conectar a la comunidad que se encuentra cada domingo a las 7 de la tarde de España, a las 2 de la tarde vuestra. Para eso tenéis que conectaros a Facebook o a cualquiera de mis redes en las cuales os tenéis que hacer miembros de la comunidad y poder de alguna manera seguir recibiendo todo lo que estamos haciendo ahí, ¿de acuerdo? Mañana haremos el título de la comunidad de mañana es la gestión del estrés en tiempos de crisis, ¿vale? Y daremos herramientas de cómo trabajarlo. E ele está convidando todos a participar, para quem quiser participar dessa comunidade que ele montou, que funciona lá na Espanha, mas é uma comunidade virtual. Você pode acessar o Facebook do Joan Corbalan, que cada domingo, às 2 da tarde do Brasil, eles têm um tema trabalhado e amanhã vai ser o tema de como gestionar o estresse desse momento que a gente está passando. E todo mundo pode entrar y participar de esa comunidad do Joan Corbalan. Pues bien. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más, algo que queréis que conteste o nos despedimos. O sí, hay una pregunta que han dejado en el Instagram. Se alguém quiser deixar alguma pergunta, nós já vamos finalizar o vídeo. Você pode colocar a sua pergunta. E eu vou aproveitar para responder alguma pergunta que alguém já tinha mandado antes. Bueno, Joan, preguntaron a respecto del tema del dinero, que creo que es esto que está ya contestado por ti, ¿no? Que ha explicado todo. Y hay una pregunta también que es de relaciones de pareja, que se parece que, sí, bueno, que estamos observando que están también entrando en crisis porque la gente está en casa ahora y ¿cómo lo ves esto? Que de muchas separaciones y todo esto. Bueno, lo espera que voy a traducir la pregunta para que la gente se entere. Muy bien. Então, a pergunta que ele vai falar, que foi feita, é a respeito das crises conjugais desse momento e um processo de separações que está acontecendo. Então, qual que é a visão dele? Sí, muy bien. Sigue. Lo más importante respecto de esto es tener muy claro que estar en un confinamiento 24 horas sobre 24 horas con tu pareja, digamos, es todo un reto, ¿de acuerdo? Es un reto para la persona y para la pareja. Por tanto... Então, estar confinado con su parceiro es un grande desafío. Sí. Y si no se está confinado, pero hay una gran tensión por los temas laborales o por los temas de salud, ahí, evidentemente, esa tensión produce que digamos, las personas estén en un estado demasiado alterado, en un estado alterado de conciencia. Por tanto, lo que ayuda en este caso, en lo que tiene que ver con la pareja, no es intentar resolver nuestros problemas con él o con ella cuando estamos en un estado así. Ese es el... Sí, ese no es... Traduce. Sí,
por exemplo, esse não seria um bom momento de resolver os conflitos de casais, de resolver e definir os relacionamentos. Es mucho mejor no centrarnos en lo que es conflictivo entre vosotros, en la pareja, en esta época de confinamiento, sino centrarnos en lo que sí funciona, en lo que es más fácil, y dejar esa parte conflictiva para cuando podáis tener ayuda. Sim. Então ele está sugerindo o seguinte, que o conflito do casal, que isso deve ser deixado para o momento onde vocês podem ter ajuda de alguém, alguém de fora para resolver. Que agora o mais importante é se concentrar no conflito do confinamento, o que funciona para o casal no confinamento e os problemas relacionados ao confinamento, e não a relação toda en sí. Y porque hay personas que porque ahora tienen la posibilidad de estar con su pareja más que normalmente, Sí. creen Pessoas que, agora, por exemplo, têm mais oportunidade de estar junto com o seu parceiro, né? Mais que o normal. creen que es la oportunidad para resolver los problemas que no han resuelto antes. Elas pensam que essa é uma oportunidade de resolver o problema que elas não tinham resolvido antes. Elas pensam que é agora, porque elas estão juntas agora. Não? No. No. Este es un momento de sobrevivencia y de dificultad. Añadir dificultades no resueltas anteriormente solo añadirá mayor conflictividad a la vida. Então ele está dizendo que é um momento agora de sobrevivência. Se você colocar mais esse problema, você vai estar acrescentando mais um problema para essa questão maior que está acontecendo agora. Então não é o momento de resolver conflitos do casal. A menos que esa pareja tome la decisión o esté trabajando en terapia con su terapeuta de pareja de modo virtual o como sea. Pero si no tiene una posibilidad de trabajarse, es mejor no abrir la dificultad y esperar. Está dizendo que ao menos que a pessoa esteja sendo acompanhada por um terapeuta de forma online, mas se não, ele aconselha não abrir isso agora. También es importante tener en cuenta que si tomas la decisión de divorciarte o separarte ahora, en medio del confinamiento, Se tomar essa decisão de se separar agora no meio do isolamento, es muy posible que cuando salgas del confinamiento puedas darte cuenta de que te has equivocado. pode ser que depois que você sai do isolamento, você pode até se dar conta de que você se enganou de ter feito isso. Por lo tanto, cualquier decisión, a menos que sea una situación muy clara, que es muy claro para ti, cualquier decisión de separación o de divorcio en medio del confinamiento, es mejor esperar a que pase el confinamiento para tomar la decisión desde la normalidad, desde una normalidad mayor. Então, ao menos que isso já for uma coisa muito clara para você, essa decisão de se separar, mas o que ele indica é que nós esperemos, né, que a gente espere essa fase de isolamento passar, que é o mais indicado por ele. Por tanto, como norma, lo que ayuda en la relación de pareja en el confinamiento es que las personas, cada uno tenga un ritmo personal lo más disciplinado posible con su propia vida. Quiere decir que se cuide, que se trabaje, que haga ejercicio, que haga lo posible por estar lo mejor posible él mismo. Y desde ahí... Sim, cada um faça o possível para estar o melhor consigo mesmo e que cada um tenha o seu próprio ritmo. Por exemplo, cada um tem a sua própria rotina. Y ahí, de este punto, sí, Joan. Desde ahí, luego es mucho más fácil relacionarse con el otro, porque si yo me siento a gusto o mínimamente a gusto conmigo, aunque tenga conflictos con el otro,
si yo estoy mínimamente conmigo, puedo aceptar que estar con el otro es lo que funciona. Pero si yo estoy muy mal y no me estoy cuidando, entonces voy a exigirle, a pedirle al otro que me resuelva lo mal que me encuentro, lo mal que me siento. Y entonces el otro, el incremento de la tensión puede ser muy alta. Por lo tanto, toma la responsabilidad de que si tú te sientes mal, eres tú quien tienes que cuidar de tus propios movimientos para luego, de alguna manera, poder tener una relación lo más amorosa posible dentro de lo que funcione en la relación con tu pareja. Você então tem que buscar estar muito bem com você. Então você tem que estar bem com você para que a relação funcione. Eso es. ¿Eh? Muy bien. Ah, Muy bien, hay una última pregunta muy que bien. es de Livia, que está preguntando si tiene alguna visión sistémica acerca de China. Mi visión Ah, sistémica acerca de China, ¿respecto de qué? de China, del virus. Por ejemplo, si hay una, si hay algo que se puede decir acerca de China, porque ahí se ha empezado el virus, si hay algo fuerte desde el punto de vista sistémico. Eh, mm, realmente, desde el punto de vista sistémico, O que eu estou perguntando para ele é porque tem uma pergunta que ele pediram para ele que ele falasse se tem alguma relação sistêmica com o fato do vírus ter começado na China. realmente respecto a lo que está pasando, si esto ha comenzado en la China o no ha comenzado en la China y ha comenzado en... Hay tantas teorías que yo no me atrevo en este momento, yo no me atrevo realmente a dar ninguna versión a nivel sistémica. Hace poco pude ver en internet incluso lo que opinaban determinadas personas del campo sistémico sobre esto, pero yo prefiero no pronunciarme porque demasiada ciencia ficción en este momento dar ya una respuesta. A mí me gustaría constelarlo esto. Sería diferente si pudiéramos constelar esto ahora, veríamos un poco qué está pasando. Pero desde una visión, yo tengo mi opinión, pero es una opinión mía. Yo creo que en este momento dar opiniones generales sobre un tema tan delicado como este, yo prefiero no hacerlo, por respeto a la realidad que pueda estar detrás. ¿De acuerdo? Então, por respeito à realidade que pode estar por trás de tudo isso que está acontecendo, está dizendo que tem várias teorias a respeito dessa questão na China, mas ele prefere, por respeito, ele tem uma opinião, mas ele preferia, por exemplo, fazer uma constelação e mostrar essa questão da China e do vírus, e não falar a opinião e já o que ele não quer se arriscar e falar algo aqui a respeito disso neste momento. Né? Nesse momento ele disse que não seria algo bom. Muito bem. Alguém mais tem mais alguma pergunta? A gente já vai finalizar. Se vocês querem perguntar alguma coisa, aproveitem agora. Me parece que de momento no hay más preguntas, Joan. Muy bien, pues para mí ha sido un placer poder volver a conectar con mi querida Brasil y contigo y con todas las personas que estáis ahí. Y bueno, estoy a vuestra disposición para lo que queráis y cuando queráis. Y bueno, quien quiera que nos encontremos en la comunidad, seréis muy bien recibidos. Aquí estaremos con mucho gusto mañana y podemos seguir charlando sobre todo este proceso que se esté dando, ¿vale? Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias por tu ventana a Brasil y vamos a seguir. La gente está agradeciendo mucho, la gente que está ahora mismo. Hay gente que te ha conocido en los talleres y que está viendo ahora, están con mucha gratitud. Y yo estoy muy feliz también que fueran así muchas informaciones muy importantes para nosotros y
Esperamos que pase todo esto lo más Claro pronto que sí, posible. claro que sí. Y Yo espero, cada día cuando pienso en Brasil, pienso, ojalá el presidente Bolsonaro tenga razón, ¿me explico? Y estemos todos equivocados y realmente en Brasil sean muy pocos casos los que hay, ¿no? Os envío un fuerte abrazo, un beso grande para todos, un abrazo, ¿eh? Y nos vemos próximamente.